Miércoles 31 de octubre, amigos, estamos ya en la antesala del mes de noviembre, prácticamente se nos está acabando este 2018 y bueno, estamos a naditititita de iniciar uno de los festejos más importantes y obviamente característicos de nuestro país, la festividad del Día de Muertos, que es este día de mañana, 1 de noviembre y 2 de noviembre, así que bueno, pues los vivos no tan vivos no son los muertos los que en dulce calma viven en sus tumbas frías. Muertos son los que tienen muerta el alma y viven todavía. Esto es aquí en corto. ¿Qué les dije? Hola, ¿qué tal, amigos? Qué gusto saludarlos. Este 31 de octubre del 2018, pues platicar de muchas cosas. La verdad es que hay muchísima información, pero quiero centrarme un poco más en el tema de la festividad del Día de Muertos, porque es tan característico de nuestro país, tan colorido, que llama la atención a nivel mundial. Bueno, pues quiero platicarles de eso un poco en esta emisión de Aquí en Corto. Recuerden, yo soy Jacobo Mora, me encuentran en @Jacobo_Mora en Twitter. Déjenme sus comentarios, suscríbanse, activen las notificaciones. Y no quería hablar del tema del aeropuerto, pero esta semana que pasó fue la consulta de 4 días, una consulta que seguramente costó muchísimo dinero, una consulta en donde el pueblo bueno salió a opinar sobre en dónde consideran, sin conocimientos de impactos ambientales, aeronáutica, etcétera, etcétera, en donde se debería de hacer el próximo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que bueno, por cierto, ya se está construyendo en Texcoco, porque la administración actual de Enrique Peña Nieto así lo gestionó, lo licitó, etcétera, etcétera, y el aeropuerto, bueno, pues ya trae un avance importante ahí, tanto en dinero como en obra. Y en ocasiones anteriores les he platicado que eso genera derrama económica desde que están en obra, empieza a generar empleos de manera indirecta con la gente que comercia, que vende cosas ahí en la zona, más obviamente, bueno, pues los empleos directos que se están generando. Pero resulta que esta semana que acaba de pasar se llevó a cabo la famosísima consulta, en donde resulta que 700,000 personas, pelitos más, pelitos menos, salieron a votar y bueno, se dio casi 1,000,000, pero de ese 1,000,000, 700,000 personas resulta que votaron por Santa Lucía. ¿Qué tal? ¿Cómo ven? ¿Qué tal? ¿Cómo ven? O sea, menos del 1% del padrón registrado a nivel electoral fue el que salió a votar por la opción de Santa Lucía. Y he escuchado una cantidad de comentarios de amigos, de conocidos, en los medios, en un montón de lugares, en donde de veras hubo gente que en su momento votó por el actual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y le preguntaron: oye, ¿tú vas a ir a votar? Sí, yo voy a ir a votar. ¿Y por qué vas a votar? Pues por lo que diga Andrés Manuel, por eso voy a votar. Y la gente te decía: yo ni viajo, yo nunca me he subido un avión, o no tengo pensado subir un avión, es más, no conozco ni siquiera la Ciudad de México, pero voy a ir a votar. Y bueno, pues así fue, 700,000 personas salieron a votar, a decir que se quedaba Santa Lucía. Y entonces sale en rueda de prensa el día lunes Andrés Manuel, ya con lo que dijo el señor de su selección sub-90, de la fundación que coordinó el conteo, en donde de veras de risa, estados que, o sea, ¿por qué estados tan alejados de nuestra Ciudad de México van a emitir una opinión sobre dónde debe o no quedar el aeropuerto? Pero salió y dijo que eran buenas noticias, que no había problemas financieros, que no iba a pasar absolutamente nada. Se armó un telengle buenísimo. Y bueno, pues resulta que inmediatamente el dólar, pum, se fue para arriba, ¿no? La bolsa, pum, se fue para abajo. Una serie de imágenes que han estado circulando, comentarios, instituciones financieras de inversión le han estado mandando ya documentos a sus clientes, tratando de llevarlos a la calma y haciendo análisis profundos y concienzudos del problema que representó esta cancelación. Miren, nada más como un dato adicional, la calificadora Moody's bajó a casi grado especulativo, o sea, vean lo grave,
O sea, de traer grado de inversión a traer grado casi especulativo, rebaja la calificación de los bonos del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, porque hay varias empresas metidas, se emiten bonos de deuda para que lleguen inversionistas, y bueno, pues con esto que pasó, obviamente las acciones de las empresas involucradas se fueron para abajo, y los bonos pues sufren una descalificación importantísima por parte de, en este caso, de la casa de Moody's. Entonces, bueno, se baja la calificación por parte de esta casa de Moody's y bueno, una serie de cosas ahí que molestan, realmente molestan, porque se mandan señales inequívocas, señales de incertidumbre, diga lo que diga el actual presidente electo. Enrique Peña Nieto salió a decir, ¿no?, que pues la obra va a seguir hasta el último día de noviembre, porque pues Peña Nieto sigue siendo el presidente y el proyecto está en el gobierno de Peña Nieto, que no se termina aquí, que se tiene que terminar en próximos gobiernos. Y obviamente las empresas contratadas también salen a decir, pues yo estoy contratado para hacer esta obra y le voy a seguir hasta que no pase ninguna otra situación. Enrique Peña Nieto salió a explicar que si hacen una cancelación oficial de esto, las implicaciones financieras van a tener repercusiones en los impuestos, Inicialmente Peña Nieto dice que en los impuestos relacionados con el TUA, ¿no? Para los que salieron a votar por Santa Lucía y no saben lo que es el TUA, porque salieron a votar por votar, bueno, pues es este impuesto que se cobra en los aeropuertos a los usuarios que viajan en avión, por viajar en avión, ¿no? Por hacer uso de las instalaciones del aeropuerto. Y aquí vienen impactos adicionales. Pero por si esto fuera poco, este 30 de octubre, este señor Javier Jiménez Espriu fue entrevistado ahí en un programa de W Radio, ¿no? Y de sus brillantes declaraciones, una de ellas que yo creo que se le resbaló, salió a confirmar que no hay estudios de impacto ambiental en Santa Lucía. ¿Qué hubo? ¿Cómo? O sea, a ver, el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes de la Federación, Javier Jiménez Espriu, confirmó en una entrevista en W Radio que no hay ningún estudio de impacto ambiental para el proyecto de Santa Lucía. ¿Qué pasó ahí? Pues uno de los principales puntos que estuvieron discutiendo y que inclusive en la boletita esta que le dieron a toda la gente que salió a votar en la consulta nacional aparecía textualmente, y cito lo que decía en la boleta, textualmente decía que el proyecto que aprobaban o que se apoyaba tenía mejores condiciones para operar y bajo impacto ambiental. O sea, cómo pusieron el comparativo de Texcoco con Santa Lucía, y para Santa Lucía decían que había un menor impacto ambiental, y este 30 de octubre Espriu sale a decir que no hay un estudio de impacto ambiental. Entonces, ¿qué pasó acá? Esta es la primera de muchas tomadas de pelo que va a haber en la cuarta transformación, porque entonces creo que aquí sí va a ser muy importante que tanto los fifís, que lo tienen un poquito más claro, como los chairos, entiendan que esta decisión y que esta consulta no fue otra cosa, simple y sencillamente para que el actual presidente electo saliera a decir: solo aquí mis chicharrones truenan, y esta es la muestra de que se va a hacer lo que yo digo, y entonces después no se quejen, se les dijo. Porque si se cancela va a ser una decisión completamente arbitraria. Cuando el futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, está saliendo a confirmar que no hay un impacto ambiental, entonces ¿qué carambas salen a decir que su mejor opción es la de Santa Lucía? Ojo, no estamos poniendo atención. Y la gente que sale todavía endiosada por este cambio que se va a dar, según, no está entendiendo las repercusiones que realmente puede tener. A nivel financiero, la cancelación de Texcoco le va a costar al país, inclusive a ti que saliste a votar por Santa Lucía, te va a costar. Aunque digas, yo ni ocupo avión, o pues no llegué. Sí, hoy seguramente el primer impacto va a ser para la gente que vuela, pero como no les va a alcanzar, el impacto va a repercutir ¿para quién? Para el pueblo bueno. Así que qué terrible, la primera ofrenda de muertos, no sé si sea para el proyecto del aeropuerto. Luego leía yo, ¿no?, que ya por ahí un juez había dicho
que esta encuesta o que esta consulta pues no tiene ningún fundamento porque todavía no están en funciones ninguna de las personas que están involucradas en esta consulta. Y pues sí, sí es cierto, pues a lo mejor el día de hoy eso no tiene ninguna repercusión jurídica y no pueden detener la obra, no la pueden detener. Enrique Peña Nieto se le va a decir que esto va a seguir hasta el último día del mes de noviembre, pero el 1 de diciembre otro gallo va a cantar. Y si lo deciden de manera arbitraria, lo van a detener. Al costo que sea. Al costo que sea. Así que no digan que no se les dijo. Las señales eran muy claras. Y ahorita no es especulación, no es nada. El domingo dan una declaración con base a los resultados de la consulta y el día lunes salen a confirmar y que van a dar instrucciones inmediatas para que esto se detenga. Y ahí está la reacción de los mercados. No me digan que una cosa es política y otra cosa es economía. Vivimos en un mundo tan globalizado que todo influye. Así que, pues, en esta festividad del Día de Muertos esperemos que no sean muchos los caídos, porque realmente el tema se ve delicado. Pero en fin, ¿qué les puedo yo decir? Vamos a temas pues más agradables, pero también polémicos. Amigos, ¿a cuántos de ustedes les gusta la serie de Los Simpson? ¿Quién se declara fanático de Los Simpson? Yo tengo que confesar que yo soy fanático de Los Simpsons desde hace muchos años, siempre los he seguido. Me encanta esa rebeldía, esa frescura, esa soltura que tienen de pronto para criticar, de entrada para criticar a su país, ¿no? Los estereotipos del clásico gringo, que también así hay mexicanos sin lugar a dudas, y tienen personajes de toda índole. Los Simpsons han hecho crítica fuerte a la política, a las empresas, a los consorcios económicos, a los conflictos mundiales, se han burlado, han hecho sátira de muchas cosas, y bueno, pues resulta que en días pasados generó gran polémica la supuesta salida de Apu. ¿Quién es Apu? Apu es esta persona de origen indio, que atiende el mini super de conveniencia de Springfield, ¿no? Y bueno, pues se ha catalogado como el estereotipo de la persona de esta nacionalidad, la forma de cómo habla, y que atiende el mini super, porque eso es característico en la Unión Americana, obviamente sus creencias, etcétera, etcétera, etcétera. Inclusive por ahí hay un capítulo en donde Apu corre el riesgo de ser expulsado de Estados Unidos y entonces se convierte en alguien completamente americanos y usa botas y sombreros y trata de hablar como americanos. Y la realidad es que Apu es uno de los personajes más queridos de la serie. Y la polémica se generó porque recientemente, en una entrevista realizada por la revista IndieWire al productor Adi Shankar, él afirmó que este personaje, Apu Nahasepanmepetilon de Los Simpson, iba a dejar la serie. Y todo esto relacionado porque se estaba abusando del estereotipo del hindú, del indio, y que por lo tanto iba a salir de la serie. Esto generó una polémica durísima en muchos lugares, porque obviamente pues Apu es un personaje bastante querido y es una serie animada, es una caricatura, y esto nos lleva una vez más a la conclusión de que el tratar de ser demasiado políticamente correctos está coartando la libertad de expresión en algunos ámbitos, y lo que no se dice aquí ante una cámara en los medios pues se va a seguir diciendo por fuera. Entonces la realidad es que generó tal polémica, pero ¿qué creen? Lo importante de esto es que obviamente esta entrevista pues fue vista y llegó a los oídos, llegó a oídos de uno de los principales escritores de la serie de los Simpson, Al Jean, ¿no? Y entonces, bueno, pues él escribió en su cuenta de Twitter de forma muy respetuosa: Adi Shankar no es productor de los Simpson, le deseo lo mejor, pero él no habla por nuestro show. Donde pues obviamente está dando por descartada la posible salida de Apu de la serie de Los Simpsons, que es un personaje, les digo, muy característico, muy querido, muy peculiar, y algo que me ha dado muchísimo gusto es que en días pasados, desde que empezó esta polémica, Los Simpsons, tanto en su versión en la programación en Fox en Estados Unidos como en la programación de Fox en nuestro país, ha estado dedicando espacios muy importantes a estar repitiendo capítulos en donde el personaje principal es Apu, característico de la rebeldía de la gente de la serie, en donde dice: Apu no se va, Apu se va a quedar, y nos da muchísimo gusto. Y de veras,
Hay cosas más importantes en el mundo por cuales preocuparse, como que un personaje de caricatura pudiera ser o no un estereotipo que está hecho, realmente está hecho para entretener. Y ahí está el caso en la misma serie de Los Simpson. El hombre abeja es un tipo mexicano, está Tony el Gordo, que es un tipo de la mafia italiana, así como el chef, ¿no? Luigi, que también es un tipo italiano. Vaya, hay una serie de personajes ahí muy marcados, de estereotipos ahí marcados, que nadie se ha hecho el ofendido hasta que este cuate, como que yo creo que le hacían falta reflectores y salió a decir una burrada. Pero bueno, regresando a lo que realmente yo quería platicarles desde el principio, pero había dos temas que no podía dejar pasar. El primero, el pueblo bueno que escogió a Santa Lucía, y el segundo, bueno, pues el tema de Apu, porque Los Simpsons es una serie que a mí me gusta mucho y que sigo desde hace mucho tiempo. El tema del que hoy les quiero hablar un poquito más a detalle es el Día de Muertos en nuestro país, en México, y sobre todo para la gente que está fuera de nuestro país y que nos ve hoy acompañado de, miren, este hermoso y colorido ramo de flor de cempasúchil, flor de muerto. Quiero platicar con ustedes dejándoles aquí, mientras platicamos, algunas imágenes alusivas al festejo del Día de Muertos. Nuestro país es de los pocos países que tiene esa gran combinación del festejo de entre la vida y la muerte. En el festejo del Día de Muertos, nuestro país, más que expresarle miedo a la muerte, le expresa respeto, pero también le expresa un poco de esa irreverencia que nos caracteriza a los mexicanos ante muchas situaciones. El Día de Muertos es una festividad en donde vemos a la muerte como alguien cercana, porque todos sabemos que lo único seguro que tenemos al momento de nacer es la muerte. Y como esa Catrina tan característica de Posadas, esa Catrina que simboliza a una muerte elegante, una muerte con porte, una muerte que impone, nuestro país tiene conciencia de eso, y nuestra cultura año con año se encarga de recibirla con los brazos abiertos. En diferentes lugares de nuestro país vemos las tradiciones que existen en torno a la muerte. ¿Pero qué creen? Esto no es un festejo nuevo. El Día de Muertos es una tradición de origen prehispánico. Las fiestas principales son el día 1 y 2 de noviembre. El día 1, que dice que llegan los niños, toda una característica ahí, y el día 2, como decía mi abuela, doña Sara, en paz descanse, era el día grande, cuando venían todos los muertos, los grandes, la familia, y ese es el día, pues, de mayor importancia. Y fíjense que, bueno, pues los preparativos para estas festividades empiezan con mucho tiempo de antelación, porque, bueno, hay mucha complejidad, pero además hay un gran despliegue de belleza cultural. Les decía yo el tema de las flores, las ofrendas, etcétera, etcétera. De hecho, no sé si ustedes sabían, pero la UNESCO nombró Patrimonio Inmaterial de la Humanidad el festejo de Día de Muertos en nuestro país. Y les digo que es algo prehispánico, es un hecho que nadie escapa a la muerte. Sin embargo, pese al dolor que su presencia puede provocar, en nuestros pueblos indígenas hemos aprendido que la muerte es una etapa en la que debemos regocijarnos. Alguna vez lo dijo Mario Benedetti: la muerte es solo un síntoma de que hubo vida, ¿no? Y por lo tanto, como prueba de esto, los mexicanos tenemos este festejo de los días de muertos. Esta celebración, que viene de la época prehispánica, es un periodo en donde muchas etnias mesoamericanas rendían culto a la muerte, ¿no? Entre ellos, obviamente, estaba la cultura mexica, cuyos los dioses encargados de definir el destino de las ánimas eran Mictecacihuatl y Mictlantecuhtli. Ambos eran señores de Mictlán, o lugar de los muertos, o sea, es decir, dioses que pertenecían al ámbito del más allá. Y luego por ahí se dice que, de acuerdo con el Códice Florentino, en Mictlán estaba dividido de acuerdo a la manera de morir. O sea, por ejemplo, a la Tonatiuhchan, Casa del Sol, entraban aquellos guerreros que habían muerto en el campo de batalla. Y otro era el Sincalco, Casa del Dios, y a este iban quienes murieron siendo infantes. Y bueno, no obstante de que las almas iniciaron el trayecto, los vivos se encargaban de acompañarles en la distancia por medio de un ritual, ¿no? Siempre había un ritual. El deceso se anunciaba con gritos y llantos emitidos por las mujeres y ancianos de la comunidad. Después se amortajaba al difunto junto con todos sus objetos personales.
y posteriormente el bulto o cuerpo era simbólicamente alimentado con los manjares exquisitos. Y aquí esto es alusión al tema de, por ejemplo, las ofrendas. Con la llegada de la población europea, este ritual pues sufrió un proceso de aculturación, se ajustó, se acopló, ¿verdad? Porque ya en nuestro país había un culto por la muerte. La fiesta del dios del inframundo se unió junto con la celebración de los difuntos y se reinventó el proceso hasta ser concebido como lo que conocemos hoy en día. Pero es importante señalar que algunos de los elementos que destacan en este día son las ofrendas y las calaveritas, que eso viene desde la época prehispánica. Y en las ofrendas, pues, ¿qué ponemos? Las ofrendas, les digo, se trata de que se pongan desde el 30 o hasta un poquito más y que duren hasta el 3 de noviembre. Y aquí, ¿qué se ponen? Bueno, pues se ponen las fotografías de los difuntos para, bueno, pues saber a quién se le está poniendo la ofrenda. Yo creo que el difunto llega, ve su foto y dice, esta ofrenda es para mí, entonces aquí sí le caigo. El incienso o el copal, que es el humo, es la guía, ¿no? Nuestros muertos se guían a través del humo del copal para llegar a su ofrenda. Las veladoras son también esta luz que les sirven de guía para que lleguen y obviamente tendrán que regresar. Está obviamente sus bebidas favoritas, ¿no? Están a la gente que le gustaba el agua, el refresco, el aguardiente, el mezcalito, que ahora que está tan de moda. Mi abuela lo puso de moda hace muchos años, así que le pondremos un mezcalito. La flor de cempasúchil, y es también conocida como la flor de los 20 pétalos y se utiliza principalmente para crear también un complemento a los caminos a los espíritus. Las calaveritas, que en la antigüedad, bueno, se usaban cráneos de verdad y después fueron sustituidas por las famosas calaveritas de azúcar, de chocolate o de amaranto, y ese cráneo pues representa también al difunto y algunas, bueno, pues tienen el nombre aquí en la frente, ¿no? Y el pan de muerto, que además de ser muy rico, bueno, pues es la representación, este pan de muerto, que todos conocen, es la representación del esqueleto, que está en el cuerpo, y lo que está arribita, que como comúnmente se dice, las chichitas, la realidad es que son los huesos que representan al esqueleto. Y hay un montón de manifestaciones en el Día de Muertos. Están las calaveritas literarias, como las que les comenté al principio, y que son escritas en verso, o como diría el buen caricaturista Rius, es un epitafio, epigrama lacónico, y comenzaron a escribirse desde el siglo XIX y se volvieron muy populares ya en el siglo XX, y están hechas con el fin de hablar sobre la muerte con un buen sentido del humor. Usualmente las dedicamos a personas allegadas, aunque también se utilizan con temáticas sociales e históricas. Por ejemplo, el célebre artista mexicano de quien les hablaba hace rato, el autor de La Catrina, José Guadalupe Posada, escribió una calaverita alusiva a Francisco I. Madero. Festejo de Día de Muertos. En nuestro país el culto a la muerte es algo muy importante en diferentes variantes, tanto en el festejo del Día de Muertes como en nuestro país. Mucha gente hoy en día venera a la muerte a través de la figura de la Santísima Muerte, en donde, bueno, pues hay gente, sobre todo la Iglesia Católica, que no está de acuerdo con esto, pero sabemos que el culto a la Santísima Muerte, que es muy respetable, mucha gente lo tiene actualmente. Y bueno, han pasado muchas cosas, han habido canciones, libros, obras, películas, en esta historia reciente, moderna, muy actual, sobre todo a nivel infantil, se ha buscado resaltar y recuperar estas tradiciones. Hace algunos años hemos de recordar que un grupo de jóvenes talentosos de allá del estado de Puebla comenzaron una serie de películas con una llamada La Leyenda de la Nahuala, que les voy a poner el tráiler para que lo vean. Una película chistosa, divertida, recomendable, y esta película en su momento se estrenó en un Día de Muertos, en un festejo Día de Muertos. De ahí le siguieron La Leyenda del Chupacabras, de La Llorona, Las Momias de Guanajuato, etcétera, etcétera. Y lo que busca, bueno, pues es revivir esas leyendas que toman mayor fuerza en la época del Día de Muertos. Y hace un año, una empresa mundial, una empresa que ha hecho grandes películas, sobre todo para niños, decidió retomar y darle una nueva visión al festejo del Día de Muertos en nuestro país, para darle proyección también a nivel mundial desde una óptica diferente, y respetaron muchos elementos. Y me refiero a esta película de Disney Pixar llamada Coco,
que a mucha gente le recordó hace un año la importancia de mantener esta tradición de las ofrendas y de estar siempre en contacto con los seres queridos. En Coco de Disney y Pixar hubo participaciones de mexicanos como Gael García, este chico Carlos Rivera, que interpreta la canción de Recuérdame, en donde bueno, pues se resaltó mucho la cultura de nuestro país y que han tratado de llevarla a un siguiente nivel. Con Coco lo han logrado definitivamente. Y yo, bueno, pues amigos, el día de hoy la recomendación que les tengo que dejar es musical. Es una canción que sin lugar a dudas se pone muy de moda en estas épocas y es la famosísima Llorona. La Llorona. Y el día de hoy se las quiero dejar en vivo, un fragmentito, que pueden encontrar el video completo también aquí en YouTube, pero se los quiero dejar en la voz de esta gran, talentosa mujer, de un gran porte, de una gran presencia, de una gran cultura, de un gran corazón, de un gran cariño por nuestro país, una mujer de una voz privilegiada que sin lugar a dudas pone muy en alto las tradiciones de nuestro México, y me refiero a Lila Downs, que les voy a dejar esta recomendación musical de La Llorona con ella. Y recordarles ya este 1 de noviembre, recuerden a sus difuntos. 1 y 2 de noviembre, recíbanlos, pónganles un poquito de flor de cempasúchil, su bebida favorita. Yo tengo que decirles que en algún tramo del en corto habrán visto como que la imagen brincó o saltó, porque tuve que hacer una pausa cuando empecé a hablar de los difuntos. En el lugar en el que estoy, no les voy a decir en dónde estoy, pero en el lugar en el que estoy se empezó a abrir una puerta que no tenía por qué haberse abierto. Eso significa que doña Sara, mi abuela, a la que le mando un saludo, seguramente me vino a saludar. No me ha podido jalar los pies, entonces me vino a abrir las puertas. Amigos, vivan las tradiciones de nuestro país. A toda la gente que me está viendo fuera de México, les dejo este pedacito de nuestro país con mucho cariño y espero que ellos mantengan esas tradiciones fuera de México. Y recuerden, estamos a punto de entrar a un puente bastante bueno, 1 y 2 de noviembre, hay que desconectarse un rato, pero no olviden que esto fue aquí en corto. ¿Qué les dice?